Bienvenido a todos a un nuevo ciclo de Legal Insight. Hoy tengo el enorme placer, como siempre, de hablar con Lucas Gutiérrez. Lucas es socio de la firma Lisicki Litvin y Asociados, firma líder en la República Argentina, especializada en auditoría, impuestos y compliance. ¿Cómo andás, Lucas? Augusto, un placer estar con vos de nuevo, compartir esta charla, así que todo muy bien por acá. De nuevo, porque efectivamente ya esta es una de las tantas charlas que hemos mantenido con Lucas, siempre muy interesantes, vinculadas con temas impositivos. Y el encuentro de hoy tiene que ver con hablar con Lucas con respecto, mejor dicho, del caso Bolig con AFIP y un trust constituido en el exterior y el impuesto solidario. Muy bien, ¿no es cierto? Perfecto. Ok, entonces, contanos un poco, Lucas, ¿cómo es en Argentina el tratamiento impositivo de aquel que decide aportar bienes a un fideicomiso o a un trust en el exterior? Bueno, la cuestión hasta la sanción de la ley del aporte solidario, también conocido como impuesto a la riqueza, que después se replicó en otros países, en el contexto de la pandemia, fue el denominador común. Hasta ese entonces, la situación de los bienes aportados, el tratamiento fiscal que tenían los bienes que eran aportados, sobre todo a trust del exterior, constituidos en el exterior, de esos bienes eran en términos fiscales neutrales para la persona, para el aportante. ¿En qué sentido neutrales? Como existía, los aportes atrás se pueden dar de dos maneras. Puede existir o a fideicomisos que se constituyan en el exterior, supongamos. Puede hacerse de manera revocable, es decir, que puede preverse contractualmente que el aportante recobre el control sobre los bienes o que mantenga un control sobre los bienes, o sea, que la disposición jurídica siga estando en cabeza del aportante de los bienes, o puede darse en forma irrevocable, donde, como nosotros decimos, el aportante deja a partir de ese momento de ser el dueño de los bienes, pierde la disponibilidad jurídica sobre esos bienes, pierde su señorío, su dominio y por ende también pierde los beneficios económicos que significa ser dueño de esos bienes. Eh, por consiguiente, eh, a partir de que esos bienes salen de su patrimonio porque son aportados, en este caso, a un trust irrevocable en el exterior, a partir de ese momento esa persona deja de tributar. Vamos a poner el caso de los dos impuestos nacionales más importantes. Deja de tributar por esos bienes el impuesto sobre los bienes personales, Ah, que es un impuesto que rige en Argentina, que recae sobre los activos de las personas, y también deja de tributar sobre las rentas que esos activos generan en el impuesto a las ganancias. Es decir, esos bienes no generan una ganancia en cabeza del propio aportante. En cambio, si fuera un un aporte en forma revocable y esos bienes están en el exterior, bueno, aplica la regla de la transparencia y la ley del impuesto a las ganancias eh, sostiene que esa renta es como si la hubiera obtenido en forma directa el sujeto, la persona humana en Argentina. Pero si es revocable, no. ok. Como dije al comienzo, deja de ser el dueño de los bienes. Entonces, acá te quiero, porque me abriste un par de puertas que quiero abrir, ¿no? Te quiero hacer esta pregunta. El, el bien que el fiduciante argentino aporta al fideicomiso del exterior o trust, y partimos de la base de que es un trust irrevocable, ¿tiene que necesariamente estar ese bien en el exterior o pueden ser bienes que estén en Argentina? Pueden ser bienes que estén en Argentina, dependiendo del valor o de la evaluación de esos bienes, lo que va a cambiar es el sujeto pasivo del tributo, porque ahí el que tiene la carga de pagar los impuestos por esos bienes va a ser el trustee, el administrador, ¿está? Ok, O el fiduciario. ok. O sea, cambia la sujeción pasiva. Es Eso respecto de de los los bienes. irrevocables, en un fideicomiso irrevocable, los bienes que son aportados a estos fideicomisos o trusts. Pero estamos hablando de los bienes que están ubicados en la República Argentina.
del exterior o en el país o en el exterior. ¿Está? Ok, Ok. ok. A ver. Aparte, lo normal cuando uno hace un aporte irrevocable a em, un trust en el exterior, se crea un trust en el exterior, aporta esos bienes a un trust en el exterior, generalmente lo que hay dentro de de ese universo de activos son, pueden haber inmuebles, es muy común que personas tengan inmuebles, vamos a poner ejemplo, no sé, en Miami, que tengan, con actividad o sin actividad, o sea, y fundamentalmente son activos financieros, quienes optan por este tipo de figura para organizar su patrimonio, inclusive como un mecanismo de planificación sucesoria Ujú. patrimonial. eh, lo usan quienes tienen activos fundamentales, fundamentalmente se aportan activos financieros, básicamente inversiones financieras, dinero en efectivo. Pero si yo Bien. tengo, yo tengo activos, no importa si son inmuebles o activos financieros, que los aporto de manera irrevocable a un trust en el exterior, Ujú. y yo ya dejo de ser dueño de esos activos. ¿Por qué? Porque me he despatrimonializado y he cedido Exacto. todo a un tercero que yo no controlo, en el cual ya es un fiduciario, donde están nombrados mis, digamos, los beneficiarios, que pueden ser mis hijos o quien yo designe. Esa despatrimonialización, Ujú. ¿no? Hace que entonces, desde el punto de vista del derecho argentino, bienes personales o ganancias, yo ya no pague o sigo pagando. No, dejas de pagar. Ok, Dejas de pagar. pero tampoco paga el trustee. Si los bienes están en Argentina o se genera renta de fuente argentina, va a pagar el trustee, Ok, cambia el sujeto pasivo del ahí está, impuesto. eso es lo que yo quería Deja decir. de ser sujeto Perfecto, pasivo del impuesto perfecto. el aportante, el settlor, Bien, el antiguo dueño de los bienes y la sujeción bien, pasiva del tributo pasa en cabeza del administrador de ok, esos bienes, ok, del trustee, ok. supongamos. Entonces el blindaje fiscal, por ponerle un nombre, ocurriría solamente respecto de aquellos bienes que están en el exterior y que yo como propietario de esos bienes los transfiero de manera irrevocable a un trust en el exterior. Yo ahí ya Exactamente. no pago ni ganancias ni bienes personales. Es así. Exactamente, Bien. Nosotros, es importante esto y mencionar así de manera clara, porque cuando se analizan esquemas de planificación patrimonial y fiscal para generar algún tipo de eficiencia, Ujú. fundamentalmente en personas quienes optan por este tipo de esquemas de planificación, las personas que quizás ya están generando un patrimonio muy importante y que normalmente están en una etapa de su vida donde no están al 100% de su actividad, ¿no? Sino que eh, ya cumplieron su ciclo, o siente que cumplieron su tope productivo. Ujú. Entonces, claro, a la hora de ayudar a tomar una decisión, hay un factor emocional importante en un trust irrevocable que es dejar realmente de ser dueño. O sea, no es una decisión fácil para una persona Totalmente. que obviamente No es, trabajó para no formar su es, patrimonio toda su vida. no es fácil para nosotros, Lucas. En otras economías, en otras economías, Exacto, como se llama, culturalmente está muy aceptado la figura del trust y nadie tiene miedo en constituir un trust sobre un patrimonio. exacto. Es un tema más de temor nuestro, porque nos Pero gusta... lo digo porque acá te abro otra ventanita, Sí. porque en el mercado muchas veces llegaban a consultas nuestras para revisar algún contrato, algún traje en el exterior, donde veíamos que el contrato incluía alguna cláusula que implicaba de alguna manera recobrar mantener la disponibilidad jurídica de los bienes. Y decíamos, ojo, porque por esta cláusula el fisco podría considerar que no se trata realmente de un trust irrevocable, sino que vos seguís manteniendo el señorío sobre esos bienes y Bueno, el control jurídico, que eso podría ser considerado como que no es irrevocable y por consiguiente te pueden reclamar todos los impuestos que vos
hayas dejado de pagar a partir de que supuestamente te desprendiste de los bienes. Bueno, esto me recuerda al presidente Urnequian, ¿no? Porque Famoso presidente Urnequian, algo de sí. eso había habido, ¿no? Donde había una especie como de irrevocabilidad medio trucha, porque era como irrevocable, revocable, una cosa medio rara, pero sí, el presidente Urnequian, Es el gran tema controvertido en este tema, analizar las cláusulas del contrato y es de hecho un tema que se debatió en este caso bueno, que es el disparador de esta bueno, charla. entonces vamos al caso Bolig. Acá, ¿cómo era? ¿Era un trust irrevocable con bienes en Argentina, en el exterior? ¿Cómo eran más Sí. o menos los hechos? Bueno, primero déjame contarte, yo te mencioné al comienzo que este es el tratamiento fiscal de la figura en impuesto a las ganancias y en bienes personales Ujú. de los trusts irrevocables que se constituyen en el exterior, tenían este beneficio para quien beneficio, es la lógica consecuencia de quien deja de ser dueño de un bien que no pague por algo que ya no tiene en su patrimonio, ¿está? Pero con el aporte, con la ley del aporte solidario se introdujo toda una novedad eh, que es que paradójicamente esta ley, cuando definía qué bienes se consideraban alcanzados dentro del aporte solidario, de este impuesto a la riqueza, eh, dijo, se van a considerar dentro de la base del impuesto, se deben considerar dentro de la base del impuesto y sobre todo era importante porque, también aprovecho para recordarlo, este impuesto a la riqueza lo pagaban aquellas personas que al 18 de diciembre del 2020 tenían activos o bienes por más de 200 millones de pesos. Entonces, ¿qué definía la ley? Que para eh, definir la gravabilidad o no y tomar la base del impuesto, se deberían incluir y considerar aquellos bienes aportados a fideicomisos o trusts, pero sin aclarar si se estaba refiriendo a los trusts irrevocables o se estaba refiriendo a los revocables. Bueno, la cuestión fue esta duda que se generó interpretativa. En realidad la ley era clara, abarcaba todo. Donde la ley no Ujú. distingue, no tenemos por qué distinguir. Sin embargo, como parecía un absurdo esta regulación, eh, eh, en, eh, m- en algunos espacios de diálogo institucional que hay entre eh, consejos profesionales, con las autoridades de AFIP y de la Dirección Nacional de Impuestos, bueno, se elevó la pregunta en ese espacio de diálogo y la Dirección Nacional de Impuestos, que depende del Ministerio de Economía y que tiene digamos, función de interpretar las normas tributarias con carácter vinculante para el organismo fiscal, o sea, para la AFIP, dictaminó no. Se incluye todo, los bienes que fueron aportados a forma revocable, como también bienes que fueron aportados atrás en forma irrevocable. Ujú. ¿Esto Ok. a qué situación llevó extrema? Tengamos en cuenta que eh, hubo personas que hicieron aportes atrás irrevocables en el año 2018, en el año 2017, en el año 2015, en el año 2013. Entonces, estaba yendo sobre bienes, o la ley en su regulación va sobre bienes que salieron del patrimonio de la persona, de los activos de las personas, no 2 minutos antes de la sanción del impuesto, ni 6, sino que pudo haber salido en forma pretérita muchos años antes de que se sancionó el impuesto. Entonces generaba un problema grave primero que es, estás grabando bienes que no están dentro del activo de las personas y segundo, siempre y cuando hablemos de tras irrevocables, hechos y Ujú. derechos, Ujú. y segundo, ¿cómo evaluás esos bienes? Porque la persona que hizo un aporte, un tras irrevocable, perdón, la ley decía que se debía considerar el valor de los bienes al momento de la sanción del impuesto, 18 de diciembre. Bueno, la persona que hizo un aporte, un traje irrevocable, supongamos que en el momento del aporte había en un banco en Estados Unidos 10 millones de dólares, pero la verdad que se supone que desconoce cuál fue el movimiento de esos activos estoy dando el modo de ejemplo para que se entienda, Sí, digamos, sí, sí, claramente. el drama de la cuestión. Esos 10 millones aportados en el año Podrían 2015 hoy no existir, podrían hoy no y el existir. 18 de diciembre del 2020. Podrían no existir, podrían ser Exacto, menos, podrían ser más. exacto, exacto. Entonces, había un desafío también, la irrazonabilidad de esta regulación también le traía problemas al fisco de cómo
se podía cuantificar la obligación tributaria porque esa información no está. No es una información que disponga el aportante, la tiene el trustee y no tiene obligación de rendir cuentas el trustee, o sea, el administrador de los bienes al que hizo el aporte, justamente porque esa independencia hace a la seriedad de la figura y a que objetivamente pueda ser tratado como el dueño legal de los bienes. Así que bueno, esa es la regulación que introdujo el aporte solidario y obviamente esto llevó a situaciones como la del caso que estamos tratando de la contribuyente Bolig, que si tomaba los bienes que había aportado en el año 2018 a un trust en el exterior, que se constituyó en Nueva Zelanda, bajo las leyes de Nueva Zelanda, eh, si computaba esos bienes tomando el valor al momento en que realizó el aporte, quedaba alcanzada por el impuesto porque su patrimonio, sus activos, superaban los 200 millones de pesos. Ahora, sin computar esos bienes que había aportado, repito, en el 2018, eh, quedaba por abajo, sus activos estaban por abajo de los 200 millones, por lo Correcto. tanto no quedaba alcanzada por el hecho imponible del impuesto. Bien. No cumplía esa condición de activos mínimos. Entonces, Y este caso, ¿no? El caso, los autos son Bolig con AFIP, es decir, que Bolig inició en estas contra... condiciones, claro, dada la regulación de la ley, Bolig Ujú. era contribuyente del impuesto, a pesar de que ella, el 18 de diciembre, dentro de sus activos realmente no tenía el mínimo de 200 millones de pesos que establecía la ley para tributar. Ok, Tanto es así que esa contribuyente en bienes personales declaraba sus activos reales que eran muchos menos que los 200 millones de pesos. claro, correcto. Se da ese absurdo. Y Ujú, tanto es así que la renta de esos bienes no las declara en su declaración del impuesto a la renta, del impuesto a las ganancias. O sea, ujú. eh, entonces, como se encontraba alcanzada por este impuesto a partir de esta regulación novedosa, lo que hace Bolis es iniciar una acción de inconstitucionalidad Ok. en la justicia del Fuero Contencioso Administrativo Federal, acá en Capital Federal, demandando la declaración o pidiendo que se declare la inconstitucionalidad del impuesto en su aplicación al caso concreto. Ujú. Básicamente, ¿con qué argumentos constitucionales o de qué principios constitucionales se amparó para pedir que se declare la inconstitucionalidad? Bueno, muy sencillo. El principio de capacidad contributiva, porque Ujú. obviamente ella sostenía que la capacidad contributiva que la ley estaba tomando en cuenta no era la real, no era la actual al momento de sancionarse el impuesto, sino que era una pretérita. Era la que Correcto. tuvo en algún momento del pasado, pero no era Ujú. su capacidad contributiva actual. Y en este punto existe un fallo de la Corte muy interesante, Navarro Viola Herrera, Vega, que se dio una situación muy similar. Es un impuesto de la década, es un fallo de la Corte de la década del 80 que se refirió a un impuesto también de emergencia excepcional por única vez, que era, se llamaba ahorro obligatorio. Oh, sí, El famoso correcto. ahorro obligatorio. Sí, La señor. particularidad del ahorro obligatorio es que después el Estado devolvía el impuesto que te cobraba, lo devolvía con una actualización, un interés. Esa es la única Ujú. diferencia, pero era un impuesto patrimonial de características parecidas y también había tomado, porque la gente ante la noticia de que un impuesto se va a sancionar, toma decisiones patrimoniales. Herrera Vega en ese momento había donado algunas acciones a la Iglesia Católica o a instituciones ligadas a la Iglesia Católica. Obviamente cuando tuvo que pagar el impuesto, lo fue a repetir diciendo, no me corresponde pagarlo porque estas acciones no están en mi patrimonio. A la Correcto. fecha en que se sanciona el impuesto, la Corte le da la razón y sienta este criterio que los impuestos deben grabar una capacidad de riqueza actual, no histórica. Bien. Y adicionalmente, los otros argumentos de peso es que, en definitiva, existía una suerte de retroactividad. Se afectaba el principio de Claro. la reserva de ley porque existía una retroactividad. O sea, estabas retrotrayendo el hecho imponible a un momento anterior
al que se sanciona la norma. O sea, estabas Con, llevando las consecuencias hacia atrás jurídicas, hacia atrás en el tiempo, cuando obviamente acá se chocan ambas situaciones, ¿no? Los bienes ya no estaban dentro de los activos de estas personas. Bueno, y con lo obviamente cual, eso traía, para cerrar, eso traía una sí. lesión al derecho de propiedad. Con esos argumentos realizó el planteo de inconstitucionalidad. Obviamente se aportó el contrato de trust irrevocable con el objetivo de demostrar que las cláusulas efectivamente indicaban que ella había perdido el dominio jurídico de los bienes y que no tenía posibilidad de recobrarlo y que esos bienes en algún momento, cumplidas ciertas condiciones, pasarían a los beneficiarios, pero que en el caso de ella era efectivamente irrevocable, cosa que en la sentencia y a la hora de resolver, y yendo a cómo lo resolvió la jueza, que en definitiva, y lo adelantamos, hizo lugar a este planteo con toda lógica, pero la jueza tuvo en cuenta las condiciones contractuales que daban cuenta de que realmente esta señora se había desprendido de los bienes, que no era la dueña de los bienes al momento en que se sancionó el impuesto y que por lo tanto no podía pagar por bienes que no tenía. Ahora, el caso Bolig me genera una duda que quiero compartir con vos, que es la siguiente. Es cierto que la ley, ¿no es cierto?, del impuesto solidario incluía, ¿no es cierto?, esta novedad que es que pagas por los bienes aportados a un fideicomiso. Em, Sin embargo, digamos, el contribuyente en su declaración de bienes personales no está declarando ningún bien en el exterior, ni tampoco está declarando ningún bien en un fideicomiso, porque como siendo coherente consigo mismo, dice, yo no tengo nada que declarar en bienes personales porque esos bienes ya no son más míos. Mm, Y en ganancias lo mismo, como no recibo ninguna ganancia porque es un aporte, digamos, una cesión irrevocable, tampoco declaro nada. Con lo cual acá de parte de la contribuyente hubo como una suerte de actitud muy valiente, ¿no? así Que es, es. que es esto de decir, bueno, voy a blanquear que tengo un trust en el exterior porque la ley me está diciendo, pero uno podría pensar, ¿no? Esto de, ¿tenía obligación de hacerlo esto? Mira, está muy bueno esto que planteás. ¿Por qué? Porque también está la cuestión de cuán detectable era para el fisco si en las declaraciones tributarias esos Exact- activos no estaban en su patrimonio. Bueno, acá exactamente. hay que tener en cuenta dos cuestiones: que el fisco estableció un régimen informativo que tenía como referencia los años 2018 y 2019. Entonces, esos regímenes informativos consistían en que las personas que tenían, mira, me acuerdo casi de memoria, 80 millones de pesos en el 2018, tendría que presentar una declaración jurada informativa indicando qué hicieron con esos bienes que tenían en el 2018 y lo mismo Ah, para el 2019. ok, Lo que estableció fue una actualización por inflación ok. de la inflación que era en ese momento, que no es la de ahora, que es muchísimo más en Argentina, Sí. pero que te llevaba a que los 200 millones de pesos, quienes tenían 200 millones de pesos en el 18 del 12 del 20 del 20, eran el equivalente, por supuesto, en términos reales, no nominales, en el 2019 y en el 2018. Esas personas quedaban abarcados por un régimen informativo, y a todas esas personas que el fisco, vamos a poner con un ejemplo concreto, cómo fiscalizó la FIP ese tema. Todos los contribuyentes que tenían 80 millones de pesos en el 2018 en su declaración de bienes personales y no pagaron, AFIP inmediatamente abrió fiscalizaciones. Claro, claro, ahora entiendo. Ahora, ¿qué pasa si vos me decís, era un era un bien aportado atrás en el año 2011 Mm. y yo sin esos bienes no quedo alcanzado o no llego al mínimo de 200 millones de pesos para pagar el impuesto? Bueno, me quedo sentado esperando y no hago nada porque Ahí el está, riesgo de detectabilidad es nulo. exactamente. Bueno, acabas de... En la mayoría de los casos, este fue un caso atípico en el cual la persona eh, quedó por debajo, quedaba fuera del impuesto sin los bienes aportados atrás. En los casos normales y más común, en realidad lo que cambiaba era cuánto tenía que pagar, Bien, porque siempre se quedaban, digamos, bien. eran, digamos, personas de alto patrimonio que no obstante pasaban el monto mínimo de 200 millones. Me acabas de responder esa duda que me surgió, porque digo, ¿qué necesidad tengo yo de tener que ir a blanquear De que tengo un trust en exponerme. el... Ok, claro, perfecto. Acabas de
explicarlo. Por lo tanto, y para ir cerrando entonces, Lucas, la verdad que fue súper interesante charlar esto con vos, el presidente Bolig lo que nos confirma entonces es que si tengo bienes en el exterior transferidos o aportados en forma irrevocable a un fideicomiso en el exterior, le hace un trust, un irrevocable trust, no estaría alcanzado bajo derecho argentino ni por bienes personales, ni por ganancias, ni por el impuesto solidario. ¿Sí? Así es, confirmado. Y esto es importante Bien, porque hay una cuestión que todo el mundo desestima y como que no le damos una importancia, pero que está en la ley. Yo no te lo comenté para no extenderme demasiado, pero en este cierre te lo digo, es que en bienes personales, con la famosa ley de solidaridad 27541, para desalentar pongo en contexto, ¿no? Para todo tu público, que en Argentina existió un blanqueo en el año 2016 muy exitoso, pero cuando vino el cambio de gobierno subieron el impuesto sobre los bienes personales, entonces muchas personas optaron por estas figuras de los trajes irrevocables, por ejemplo, como claro, esquemas de lograr eficiencias fiscales, y otras personas directamente se fueron, mudaron su residencia al exterior. Entonces, lo que la ley de bienes personales intentó hacer para disuadir que se siga utilizando el esquema de trust irrevocables o fideicomisos en el exterior, fue que estableció que los que deben pagar son los beneficiarios. Un absurdo total. Eh, es tan absurdo que imagínate que el beneficiario ni siquiera puede, no, puede saber que es beneficiario, ¿no? Porque como vos le querés hacer, nosotros como a modo de broma decíamos, bueno, si no querés a alguien, poné lo que es, poné lo que es va a ser beneficiario detrás a claro, tu enemigo. claro, Total, después lo puedes revocar y lo cambiás, lo reemplazás y lo haces pagar bienes personales. Bueno, eso está en la ley, nadie, todo el mundo lo ignora, el fisco no lo reclama, no persigue el cobro vencedor, pero está. Así ok, que, pero bueno, viene bien estos fallos y van a venir muchos fallos más de esto. bien. Lucas, fue un gusto hablar con vos sobre este precedente Bolig. La verdad que muy claro todo lo que nos compartiste y como siempre las puertas abiertas para un próximo Legal Insight sobre temas de actualidad en impuestos. Un placer charlar con vos, Augusto. Gracias por el espacio. Para mí lo hago como te dije, con total placer porque lo disfruto, se disfruta el intercambio, el espacio y así que agradecidos nosotros. Hasta pronto, Lucas, gracias, ¿eh? Un gran abrazo.